Con este video, iniciamos una secuencia de debates y estudios, desenmascarando la falsa doctrina unicitaria. Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el siguiente tema, titulado: El hermano Alexander Hell le responde a la unicitaria luz. Gracias y paz a todos los hermanos. Por aquí Alexander Hell. Bueno, he encontrado aquí un escrito en el chat de una persona que se autonombra Luz. No sé si es hombre, no sé si es mujer, no sé. El caso es que esta persona es literalmente unicitaria. De aquellos que dicen que Jesucristo es literalmente Dios el Padre disfrazado o camuflajeado de hijo. Esa es la creencia unicitaria. O sea, los unicitarios no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Los unicitarios en realidad creen que Dios el Padre se disfrazó de hijo, se puso el título hijo y vino a la tierra camuflajeado haciéndose pasar por quien no era. Esa es literalmente la creencia unicitaria. Entonces yo voy a leer aquí el escrito de Luz, donde ella apoya su doctrina, o ella o él, no sé, pues apoya su doctrina unicitaria. Y verán ustedes, hermanos, que la única forma de esta gente poder apoyar su doctrina es retorciendo la Biblia y poniendo a la Biblia a decir cosas que no dice. Muy bien, para apoyar su doctrina unicitaria, este personaje llamado Luz dice lo siguiente en su escrito: en la Biblia no hay un registro de Jesús diciendo las palabras yo soy Dios. Pues evidentemente, Luz, no hay ni un solo versículo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no es el Dios Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios, como él mismo lo afirmó en montones de pasajes bíblicos. Incluso ese pasaje tan popular, Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito. No sé si tú entenderás lo que significa la palabra hijo. No sé si tú tienes hijo. Lo que vendría a ser Jesucristo ante el Dios Padre, un hijo, no el mismo Dios Padre. Por eso Jesús nunca dijo que él en persona es el Dios Padre disfrazado de hijo. Pero bueno, sigue diciendo aquí el escrito de Luz. Dice: sin embargo, eso no significa que él no proclamó ser Dios. Cuando Luz dice aquí que Jesucristo proclamó ser Dios, es como si Jesús públicamente dijera: miren, yo soy Dios el Padre. Eso es lo que está aquí afirmando Luz, por eso no lo afirma la Biblia. Jesucristo siempre dijo que era el Hijo, Hijo de Dios, Hijo. Entiende la palabra, Hijo de Dios. Eso es lo que es Jesucristo, Hijo de Dios. Él nunca dijo yo soy el Dios Padre. Nunca. ¿Por qué razón? Porque él no es el Dios Padre. Ahora, una cosa es tener el título poderoso o Dios, y otra cosa es el Dios el Padre. Son cosas muy diferentes. Sigo leyendo aquí el escrito de Luz. Dice: tome por ejemplo las palabras de Jesús en Juan 10, verso 30, donde Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Oigan el texto que ha tomado Luz para decir que Jesucristo es el Dios Padre. Sin embargo, si ustedes leen el texto a profundidad, está diciendo yo y el Padre uno somos. O sea, está mencionando dos personas, yo y otro. Yo y otro. Ahora, yo le voy a demostrar a ustedes por qué Jesús dice que él y su Padre son uno. No es porque Jesús sea el Dios Padre. No es por eso, sino porque toda persona, óigase bien, toda persona que se somete a la voluntad del Padre Celestial se hace uno con el Padre. Pero voy a seguir aquí leyendo el escrito de Luz antes de explicarle con otros pasajes bíblicos esta postura bíblica. Dice Luz: a simple vista esto no parecía ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, escuche la reacción de los judíos a su declaración. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
Juan 10:33. Bueno, con esto Luz quiere insinuar que Jesucristo proclamó ser el Dios Padre. Pues no, Luz, simplemente Jesús estaba diciendo que es uno con su propio Padre porque se somete a su Padre, y yo te lo voy a demostrar. Ahora, cuando los judíos tomaron piedra para apedrear a Jesús, es porque Jesús se proclamó ser directamente hijo de Dios, lo cual lo convertía directamente a Jesús en un Dios. No es en el Dios Padre, sino en un Dios o un poderoso, que eso es lo que dice literalmente la Biblia. Ahora veamos qué dice aquí Juan 17, desde el 20 en adelante, para que ustedes, hermanos, conozcan el significado de ser uno con el Padre. Oigan lo que dijo Jesucristo. Él dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Oiga lo que está diciendo Jesús, hermanos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros está en plural. Yo creo que los universitarios no entienden lo que es la palabra plural. Ellos no entienden eso. Pero bueno, sigo leyendo el texto. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La palabra que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea que solamente la simple lectura de este pasaje da a demostrar lo que Jesús está diciendo del significado de ser uno con el Padre. Cuando Jesús dice yo soy uno con el Padre, o sea, yo y el Padre somos uno, lo que está diciendo Jesucristo es que como está sometido a la voluntad de su Padre, eso lo hace uno con el Padre. Asimismo, todos los creyentes, estoy hablando de los verdaderos creyentes, no de cualquiera, sino de los verdaderos, que son obedientes al Padre, se hacen uno con el Padre y con el Hijo. O me va a decir algún universitario, tomando este texto de Juan 17, que aquellos cristianos que son uno con el Padre y el Hijo son literalmente el Padre y el Hijo. O sea, ¿llegarían a esa desfachatez? Yo creo que sí, que se atreverían. Yo creo que sí. Señores, la doctrina unicitaria, igual que la trinitaria, son doctrinas de demonios. Doctrinas diseñadas para traer confusión sobre la doctrina original de la Biblia, que es la doctrina del Padre y del Hijo. Jesús no es el Dios Padre, métanse eso en la cabeza, unicitarios. Jesús es el Hijo de Dios, como muchísimas veces él mismo lo afirmó y lo afirmaron los apóstoles de Jesucristo. Ahora, hermanos, fíjense ustedes en este texto de Juan 8, desde el verso 16 en adelante, cómo Jesucristo el Señor destroza por completo esta abominable doctrina unicitaria. Él dice aquí en Juan 8, 16 al 17, él dice, bueno, 16 al 18, dice: pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, oígase lo que está diciendo el texto, no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es verdadero. Yo soy que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. O sea que más claro imposible. Si ustedes le muestran este texto a un unicitario, pues un unicitario no sabe discernir entre lo que es el número 2 y es el número 1. No saben, porque la doctrina unicitaria le ha borrado a ellos incluso la matemática básica. Aquí Jesucristo está diciendo literalmente que el Padre es una persona, Jesucristo es otra persona, pero como ambos están de acuerdo, ambos dan testimonio de la verdad. Y por eso Jesús dice, oye, por aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es verdadero. O sea, Jesús está diciendo que él y su Padre son dos personas. Dos personas, literalmente lo está diciendo el texto aquí. No sé qué hará Luz con este pasaje, no sé si tratará de borrarlo de la Biblia, no sé Luz. Pero aquí Jesús está diciendo literalmente que él y su Padre son dos
personas, y lo está diciendo de forma literal. Pero bien, continúo aquí leyendo el texto escrito que ha puesto Luz aquí en el chat. Y espero, Luz, que cuando tú vayas a responder, lo hagas en audio, porque yo a ti te estoy respondiendo en audio, porque eso lo dicta las normas de este grupo. Si a ti se te cuestiona, dice las normas de este grupo, que voy a ponerle aquí las normas cuando termine de hablar. Las normas exigen que si alguien cuestiona a otro en el chat de este grupo por poner doctrina en el chat, esa persona cuestionada tiene que responder en audio. En audio. Son las normas de este grupo. Entonces sigo leyendo aquí el escrito de Luz. Dice: los judíos dijeron, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. No es que Jesús estaba siendo el Dios Padre, sino que un verdadero Hijo de Dios, un ser que está en el cielo, como los ángeles del cielo, son hijos de Dios literalmente porque son espíritus. Como dice el libro de Hebreos, que Dios el Padre es el Padre de los espíritus. Entonces, los seres del cielo son Elohim, todos son Elohim, son dioses. Todos los ángeles tienen el título Elohim, igual que lo tiene el Dios Padre, porque es una familia de dioses lo que hay en el cielo, donde el Padre Celestial es el Padre de todos esos Elohim o esos seres espirituales. Entonces, al Jesús declarar que Él es Hijo de Dios literalmente, se estaba haciendo un Teos o un Elohim o un Dios o un poderoso, que es lo mismo. No quiere decir que se estaba haciendo el Dios Padre. Lo que los judíos no entendían era que Jesús bajó del cielo, que era persistente, que era un ser espiritual, que era un hijo de Dios en los cielos, que estaba al lado del Padre, y por voluntad del Padre, por obedecer a su Padre y por amor a la raza humana, se encarnó como hombre, pero no fue el Dios Padre que se encarnó, sino el Verbo, el Hijo de Dios. Entonces bien puede Jesús tener el título Teos o Elohim. ¿Por qué? Porque Jesús incluso en la tierra era un ser poderoso, era un Dios en la tierra. Y les voy a poner un ejemplo a ustedes. Si ustedes van, por ejemplo, a Éxodo 7, verso 1, se van a encontrar que Moisés tenía el título Elohim. Y lo dice literalmente el texto original. Cuando Dios el Padre le dijo a Moisés, mira, yo a ti te he constituido un Elohim, un Dios sobre Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Por qué Moisés era un Dios? Porque Dios el Padre le constituyó un poderoso, o sea, le dio poder sobre Faraón. Por eso Moisés era un Dios y no era un Dios falso. Era un poderoso porque Dios el Padre así lo constituyó. Entonces eso mismo sucede con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Bien puede Jesús llevar el título Elohim o Teos o Dios, porque Jesús era un poderoso y literalmente seguía siendo hijo del Dios Altísimo. Sigue diciendo aquí el texto de Luz. Dice, los judíos entendieron la declaración de Jesús al afirmar ser Dios. Luz, en ningún momento Jesús afirmó ser Dios el Padre. Simplemente Jesús se constituyó un poderoso, porque eso lo dice la ley. ¿Acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si Dios el Padre llamó dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios, o sea, los profetas como Moisés, por ejemplo, ¿cuánto más Jesucristo podía portar el título poderoso o Dios? Claro que podía hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios estaba en Jesús y Jesús hacía milagros y portentos que ningún hombre normal podía hacer. Por eso no quiere decir que él era el Dios Padre. Como Moisés tampoco era el Dios Padre, aún el Dios Padre le puso el título Elohim a Moisés en Éxodo 7, verso 1. Sigue diciendo aquí el texto de Luz. En los versículos subsiguientes, Jesús nunca los corrige diciéndoles, yo no afirmé ser Dios. Bueno, eso tú lo inventas tú. Esa fábula te la inventas tú. Jesús ahí no tenía nada que corregir. Incluso Jesús lo que hizo fue aclarar cuando él les dijo, oye, por en vuestra ley está escrito.
cuando Dios el Padre llamó dioses a aquellos profetas a los cuales vino la palabra de Dios. Y si Dios el Padre llamó dioses a esos hijos suyos, como por ejemplo a Moisés, que tenía el título Elohim, cuánto más a Jesucristo. Jesucristo era un poderoso, un Dios en la tierra, pero no era Dios el Padre. Y por eso los judíos pensaban que Jesús estaba blasfemando, pero que se estaba comparando con el Dios Padre, supuestamente entre comillas, no haciéndose Dios el Padre, sino haciéndose un hijo literal de Dios, o sea, un espíritu. Pero lo que veían los judíos era un ser de carne y hueso y sangre. Entonces para ellos no le cabía en la mente, oye, pues, los hijos de Dios son literalmente espíritu y tú no eres uno. Tú no eres un Elohim, tú no eres un Dios del cielo. Por eso era que Jesucristo muchas veces luchaba en contra de esa gente, de esos fariseos maestros de la ley, porque ellos no aceptaban que Jesús literalmente había descendido del cielo. Era un poderoso en el cielo, un espíritu al lado del Padre, como lo son los ángeles del cielo. Claro está que Jesús tiene mayor alcunia que esos ángeles, porque es el primer hijo del Altísimo. Pero bueno, sigo aquí leyendo el escrito de Luz. Dice, eso indica que Jesús realmente estaba diciendo que era Dios al declarar, yo y el Padre somos uno. Eso tú lo inventas tú, Luz, porque ya se explicó bien claro que incluso los creyentes verdaderos pueden ser uno con el Padre y con el Hijo. Léetelo ahí en Juan 17, que ya te lo puse en el chat, para ver si comienzas a entender. Sigue Luz escribiendo aquí diciendo, Juan 8:58 es otro ejemplo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La respuesta de los judíos que escucharon esta declaración fue tomar piedras para matarlo por blasfemia, así como la ley de Moisés le ordenaba hacerlo, Levítico 24:15. Bueno, cuando Jesús dijo, Luz, cuando él dijo, antes de que Abraham existiera, yo existo, él no está diciendo yo soy el Dios Padre. Él lo que está diciendo es que antes de que Abraham existiera, ya Jesús existía, porque Jesús era preexistente. Antes de venir a la tierra en forma humana a través del vientre de María, Jesús era un ser espiritual que estaba al lado del Padre. Ahora léete tu, Luz, lo que dice Jesús en Juan 17, verso 5. Él dice, ahora Padre, oye lo que dice, Padre, ahora Padre, glorifícame tú con aquella gloria que yo tenía junto a ti antes de la creación del mundo. ¿Te das cuenta, Luz, cómo Jesús testifica que él en el cielo estaba al lado de su Padre y que tenía una gloria al lado de su Padre? No es que era el Dios Padre el mismo Jesús, sino que estaba al lado del Dios Padre antes de la creación del mundo, porque Jesús es el primer hijo del Altísimo, el primer ser en recibir la vida por parte de Dios el Padre. Por eso él es el hijo primogénito del Padre. Entonces, en este texto de Juan 8:58, Jesús lo que está hablando es de su preexistencia. En ningún momento él está diciendo yo soy el Dios Padre. Sigue diciendo aquí el escrito de Luz. La unicidad de Dios no es supuesta. Dios es uno y uno su nombre. Ajá, ¿y qué tú me dices con eso, Luz? ¿Qué tú me dices con eso? Dios es un ser único, el Padre sí. El Padre es único en su género, como dice Jesús en Juan 17, verso 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Que incluso en ese pasaje de Juan 17, 3 está hablando de dos personas, pero identifica al Padre como el Dios único, no porque sea uno, en el sentido de que más nadie tiene el título Dios, sino único en su género, en su clase, porque Él es el Todopoderoso. Y aunque otras personas lleven el título Elohim o Teos, como lo llevó Moisés, como lo llevaron los jueces de Israel, como lo llevó el mismo Jesucristo, el Dios Padre sigue siendo el Dios todopoderoso por encima de todos los dioses. Por eso el mismo Moisés escribió muchísimas veces que el Dios Padre es el Dios de dioses. Y cuando dice Dios de dioses, no está hablando de dioses falsos. Está hablando de dioses o personas a los cuales Dios el Padre les delegó poder y autoridad
para cumplir sus propósitos en la tierra. Como Moisés, que tenía el título Dios. Éxodo 7, verso 1. En cuanto al nombre, porque dice aquí luz, Dios es uno y uno su nombre. Bueno, ciertamente el nombre Yahvé solamente lo tiene un solo Dios, que es el Padre Celestial. Ese nombre pertenece solamente al Dios Padre. Ahora el Dios Padre le concede ese nombre a su Hijo Jesús, porque Jesús es su representante. Por ejemplo, el nombre Yahshua lleva intrínseco dentro de sí, en su formato, el nombre del Dios Padre. Por ejemplo, Yad es un diminutivo de Yahvé y Suat significa salvación. Entonces el nombre Yahshua o Jesús significa literalmente salvación de Yahvé. Pero eso no quiere decir que Jesús sea el Dios Padre, porque el verdadero nombre de Jesús es el Verbo. Ese es su verdadero nombre, como lo dice Apocalipsis capítulo 19. Y su nombre es el Verbo de Dios, lo dice bien claro Apocalipsis 19. Ese es el verdadero nombre de Jesús. Ahora, cuando Jesús viene representando al Padre, el Padre le cede su nombre, como sucedió en el momento en que Dios el Padre le dijo a Moisés: mi ángel irá delante de ti, respétalo y obedécelo, porque mi nombre está en él. O sea, él va en mi representación o autoridad. Pero eso no quiere decir que Jesús sea el dueño del nombre Yahvé, para nada. Solamente hay un solo Dios que es el dueño absoluto del nombre Yahvé. Y aquí lo voy a demostrar con varios pasajes. Bueno, aquí he puesto unos 5 o 6, creo que 7 pasajes en el chat donde se certifica que solamente hay un Dios que es dueño absoluto del nombre Yahvé. Pero me voy a enfocar en uno solo de estos pasajes, que es Nehemías 9, verso 6. Dice: tú solo eres Yahvé, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Pero fíjense cómo se inicia este pasaje. Tú solo eres Yahvé. Se está refiriendo al Dios supremo. Él es el único dueño de ese nombre Yahvé. Pero repito, recuerden lo que le dijo Dios Yahvé a Moisés en el monte, cuando le confirmó que el ángel de Yahvé iba a ir delante del pueblo, y le recomendó a Moisés diciéndole: oye, respétalo porque él va en mi representación, porque mi nombre está en él. O sea que Dios el Padre le cede su nombre a su ángel o mensajero principal, que es su Hijo primogénito Jesucristo en su preexistencia, porque ese ángel lo representa al Padre. No porque ese ángel de Yahvé sea el dueño de ese nombre o tenga un nombre parecido a Yahvé, para nada. Porque el único dueño de ese nombre Yahvé es Dios el Padre. Por eso en cierta ocasión Jesucristo les dijo a los israelitas: yo en nombre de mi Padre he venido. ¿Ven ustedes? Porque el nombre Yahshua contiene un diminutivo también del nombre Yahvé. Bien, sigue diciendo aquí el escrito de luz. Dice Juan 1:1, dice que el verbo era Dios. Bueno, tú parece que de historia bíblica y de la historia de la iglesia no sabes absolutamente nada. Porque si tú supieras algo de eso, supiera la historia de Juan 1:1. Por ejemplo, como se lee en una versión súper antigua como es la Coptos ID, donde se lee con los pronombres, o mejor dicho, con los artículos gramaticales en su debido lugar. Si leemos este pasaje de Juan 1:1 en la versión antigua, antiquísima Coptos ID, se lee de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y un Dios era el verbo, o la palabra, como se lee originalmente. Entonces lo que está diciendo Juan 1:1 es que al lado del Dios supremo estaba el verbo, o sea, otro ser con el título Dios, porque era un ser divino. No está diciendo el texto que Dios el Padre estaba al lado del Dios el Padre, siendo el Dios el Padre, porque eso es ridículo. La mentalidad unicitaria es ridícula y retorcida.
Porque yo quiero dar a entender que Juan 1.1 está diciendo Dios el Padre está al lado del Dios el Padre y sigue siendo Dios el Padre. Eso es estúpido. Porque en Juan 17, verso 5, Jesús certifica el significado de Juan 1.1. En Juan 17, verso 5, Jesús dice, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que yo tenía junto a ti antes de la existencia del mundo. Entonces Juan 1.1 en comparación con Juan 17, verso 5, lo único que está diciendo es que al lado del Padre había un personaje que también tenía el título Teos y era el Verbo de Dios, que es el nombre de Jesucristo, porque es el vocero o representante del Altísimo. Pero el texto originalmente no está diciendo para nada que el Verbo es el Dios Padre, sino que el Verbo está al lado de Dios, como lo certifica Juan 17, verso 5. Sigue diciendo aquí el escrito de luz, refiriéndose a ese texto de Juan 1.1. Dice, esto indica claramente que Jesús es Dios en carne. Bueno, un Dios se encarnó, eso es cierto, pero no Dios el Padre. Se encarnó un Elohim, porque todos los seres del cielo, todos son Elohim. Todos. Dios el Padre, Jesucristo es su preexistencia, y todos los seres espirituales como los ángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos son Elohim, todos. Ahora hay un Elohim supremo, que es el Padre de los espíritus, que es el Dios todopoderoso, el Dios único y sin igual, porque es el todopoderoso, el que da vida a todo. Entonces, claro que un Dios se hizo carne, claro que sí, pero no fue el Dios Padre. Fue el Verbo quien se encarnó. Y quien niegue eso es un anticristo, como lo dice el apóstol Juan en sus epístolas, que quien niegue que fue Jesús el Verbo quien se encarnó es literalmente un anticristo, tiene el espíritu del anticristo. Por eso todos los unicitarios son anticristos, porque ellos niegan que fue Jesús el Verbo o el Hijo de Dios quien se encarnó. Ellos dicen que no, que quien se encarnó fue el Dios Padre disfrazado de hijo, haciéndose pasar por quien no era. Eso es lo que enseñan los unicitarios. Ahora vamos a narrar qué sucedió en el bautismo, a ver cómo, en el bautismo de Jesús, a ver cómo los unicitarios pueden darnos la explicación. Porque Jesús fue al Jordán a ser bautizado por Juan, y cuando estaba en el agua siendo bautizado, ¿qué fue lo que sucedió? Díganme ustedes, unicitarios, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Acaso no estaba en la tierra bautizándose? ¿Pero qué sucedió? ¿Acaso no vino una voz desde el cielo? Óigase, ¿de dónde? Desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. ¿De dónde vino esa voz? Del cielo. ¿Dónde estaba Jesús? Bautizándose en la tierra. Explíquenme eso, unicitarios, por favor. ¿Me lo podrían explicar? ¿Cómo es que el Dios Padre está en el cielo, hablando sobre su Hijo, y Jesús está en la tierra bautizándose, cuando ustedes dicen que Jesús es el mismo Dios Padre? ¿Me pueden explicar eso, unicitarios, por favor? Porque esa voz que vino del cielo no dijo, ese soy yo mismo y yo mismo me complazco. Porque esa voz lo que testificó fue que ese que se está bautizando es mi Hijo amado. Porque esa voz no dijo, ese soy yo mismo disfrazado de hijo. Mírenme, ese soy yo mismo disfrazado de hijo. Y yo mismo me complazco. ¿Por qué no dijo eso? Porque supone que el Dios Padre habla claro y sin dobleces y sin manipulación. Entonces, ¿saben ustedes, unicitarios, por qué esa voz vino del cielo dándose testimonio de que ese es mi Hijo amado en el cual yo me complazco? Porque Jesús literalmente es lo que es ante Dios, su Hijo. Su Hijo, porque Dios el Padre es una persona y Jesucristo es otra persona, es el Hijo del Altísimo. Son dos personas literales. Y eso es lo que ustedes niegan. Ustedes han negado al Hijo unigénito del Padre. Lo niegan, niegan su existencia.
Por eso ustedes son anticristos. Ahora fíjense ustedes el reconocimiento que hace Jesús sobre su Padre Celestial. En Juan 20, verso 17, luego de Jesús resucitar, oigan lo que le dijo a María Magdalena. Le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Explíquenme esto, unicitarios. Explíquenmelo. Aquí Jesús está reconociendo al Dios Supremo como su papá, su padre, su progenitor. Pero no solo eso, lo reconoce como su Dios, o sea, su poderoso. Dando a entender Jesucristo que el Dios Padre no es solamente su Padre, sino también su Dios, su poderoso. Alguien por encima del mismo Jesús, al cual Jesús está sometido. ¿Por qué razón? Porque Jesús es su Hijo. Eso es lo que es Jesucristo ante el Dios Padre. Su Hijo, en este caso su Hijo primogénito, su primer Hijo, el primero en recibir la vida antes de la creación. Esa sabiduría que se describe ahí en Proverbios 8, versos 22 en adelante, la sabiduría que testifica que el Dios Supremo lo engendró o le dio la vida antes de la creación de todas las cosas. Ahora viene la pregunta. ¿Algún apóstol de Jesucristo alguna vez dijo que Jesús era el Dios Padre? Pues nunca. Veamos qué era lo que reconocían los apóstoles. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1, verso 3 al 5, dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijaron cómo Pedro identifica al Dios Padre como el Dios, o sea, el poderoso, y también el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Explíquenme eso, unicitarios, por favor. Explíquenmelo. Pero hay más todavía. Por ejemplo, si ustedes van a Apocalipsis, capítulo 3, verso 12, Jesús en el cielo, siendo un espíritu, un ser glorificado, una divinidad, un Dios. Usted sabe lo que dijo Jesús ahí en ese pasaje de Apocalipsis 3, verso 12. Se lo voy a buscar y se lo voy a poner aquí en el chat. Nuestro Señor Jesucristo, estando en el cielo, siendo un espíritu, siendo un Dios, una divinidad, un ser espiritual, como los ángeles del cielo, como Dios el Padre, etc. Fíjense lo que este ser glorificado dice de su propia boca. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea que en un solo versículo, por 4 veces consecutivo, el Jesús glorificado y divinizado en el cielo reconoce que tiene a un Dios superior. Explíquenme eso, unicitarios, por favor. ¿Por qué Jesús le dijo a María Magdalena, tengo que subir al Padre? ¿Usted sabe por qué, unicitarios? Porque el Padre estaba en el cielo y Jesús estaba en la tierra. Son dos personas. Unicitarios. Ustedes, anticristos, que niegan la existencia del Hijo primogénito y unigénito del Dios Padre, lo niegan y ponen a Dios como si fuera un ser ridículo. Transforman a Dios en un ser esquizofrénico, como si fuera un ridículo. El Dios Padre, el Hijo es el Dios Padre disfrazado de Hijo. Entonces, el Dios Padre disfrazado de Hijo vino a la tierra y cuando estaba en momento de desesperación se inclinaba a orar delante de quién. Porque si el Dios Padre está disfrazado de Hijo y viene y se inclina a orar, ¿delante de quién se inclina a orar? Explíquenme eso, unicitarios. Jesús en Getsemaní, clamando, Padre mío, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús es el mismo Dios Padre, explíqueme eso, unicitario, ¿cómo que estaba clamando al Dios Padre? O sea, que ustedes ponen a Dios como si fuera un loco. Unicitarios, charlatanes y sinvergüenza, que no tienen razonamiento. Por eso que son anticristos, literalmente. Bueno, mis hermanos, para concluir, porque voy ahora a abrir el chat nuevamente para ver qué responde Luz, porque yo quiero las respuestas de Luz. La quiero y en audio la quiero, por favor. Se ponga los pantalones o se ponga la farda, no sé si es hombre o mujer. Tome su micrófono y responda en audio.
Entonces yo lo que voy a hacer, hermanos, les voy a poner aquí en el chat a ustedes un estudio por escrito en la página Manual Bíblico Doctrinal, donde se desenmascara simultáneamente la doctrina de demonios del trinitarismo y también la del unicitarismo. Así que el que guste de ustedes pasar por esta página y analizar este tema por escrito, pues aquí se lo voy a dejar en el chat. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.